Bien, vamos a empezar. Hola, ¿qué tal? De nueva cuenta, bienvenidos a la comunidad Cuatro Vientos, amigos y amigas. Sean bienvenidos a este programa especial, a esta mesa de diálogo. De nueva cuenta con ustedes y le damos la más cordial de la bienvenida y gracias por aceptar nuestra nueva invitación a Armando Duarte Moller. Usted ya lo conoce, maestro, doctor en estudios de desarrollo global de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales. Estos dos grados los obtuvo por la Universidad Autónoma de Baja California o Galicia Aragón, también nuestra coordinadora editorial, su servidor Javier Cruz. Estamos aquí para tratar el tema de la oligarquía y el Estado mexicano en las elecciones del año 2018. Amigos, pues como ustedes saben perfectamente, y bueno, si estuvieron escuchando el programa hace unos cuantos minutos, cosa de una hora atrás, estábamos dando los últimos datos respecto a lo que parece ser el arrasamiento. Se fortalece esta campaña de miedo en contra de quien va al frente, a quien va a la cabeza de los procesos de consulta pública que se están haciendo, que nosotros llamamos como encuestas, sobre las preferencias electorales de cara a la campaña presidencial, al próximo proceso presidencial 2018 en México. Bienvenido, Armando, de nueva cuenta. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos con mucho gusto. Y Galicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Armando? Gracias por aceptar de nueva cuenta la invitación. Buenas tardes, amigos de Cuatro Vientos. Esperamos que si les va gustando el programa lo compartan. Créame que el tema es sumamente interesante, ni más ni menos que los grupos de poder económico más fuertes del país, que se conoce en las ciencias sociales, en la economía, como la oligarquía. La oligarquía mexicana, su relación con el Estado, su relación con el poder político, y de frente a este proceso electoral de 2018, donde los estamos viendo a los grandes capitanes de la iniciativa privada participar uno a uno de manera muy activa en este proceso electoral, enviando la mayoría de ellos cartas a sus trabajadores, cartas abiertas que van pues dirigidas a toda la población, pero las dirigen exprofeso a sus trabajadores de grandes empresas que ellos dirigen, y son cartas en las que los llaman a razonar el voto, a no votar por un candidato populista que pueda llevar a México a la regresión, así lo dicen, y alertan y en gran parte asustan o pretenden asustar a los trabajadores sobre el peligro que representaría el que ganara un candidato populista. Otro factor que tienen en común es que no mencionan directamente el nombre de Andrés Manuel López Obrador, pero siempre lo están insinuando, lo están diciendo en sus cartas. Y bueno, este es un fenómeno relativamente nuevo, empezaba a aparecer en las últimas contiendas justamente cuando figura López Obrador, pero arrecia en este mes previo a las elecciones ya del primer domingo de julio. Y sobre este fenómeno, ¿qué es la oligarquía? ¿Cuál es su relación con el Estado mexicano? ¿Y qué papel están jugando en estas elecciones? Es de lo que queremos platicar con el maestro Duarte. Muy bien, muchas gracias. Pues en primer lugar habría que precisar el término de lo que es la oligarquía. Oligarca. Exactamente. ¿Quién es un oligarca? Sí, oligarquía hace una referencia a un tipo de gobierno. La palabra oligo, que es de origen griego, significa pocos. Una oligarquía sería el gobierno de unos pocos. Hay un politólogo, un científico social, Robert Dahl, que es un clásico de la ciencia política, que él se refiere a la democracia como la poliarquía, es decir, el gobierno de muchos, ¿no? Un poco para manejar estos términos con estas raíces griegas, ¿no? Entonces la oligarquía sería el gobierno de los pocos. En este caso, Armando, habría una definición, una diferenciación, perdón, entre un oligarca y un plutócrata. Lo que pasa es que se han manejado ya como sinónimos, ¿verdad? La plutocracia es sinónimo de oligarquía. Ajá,
Y se ha dado en llamar, y ya pues prácticamente el uso está muy, digamos, compartido, muy difundido, para referirse a la oligarquía como a una clase minoritaria que controla el gobierno de un país. Y en el mundo actual, ¿verdad? Cuando se habla de esta clase minoritaria, se habla de esa parte de la burguesía, porque ni siquiera es toda la burguesía, pero esa parte de la burguesía que acumula enormes fortunas y que es propietaria de grandes empresas y corporaciones, con un poder económico que muchas veces supera al poder del Estado, ¿verdad? Del Estado incluso, y logra imponer sus puntos de vista, incluso logra definir candidaturas, políticas públicas, política económica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí estamos hablando efectivamente de un gobierno de los unos cuantos, más ricos. de los más ricos. Entonces el término oligarquía se utiliza hoy para señalar al gobierno de los más ricos. Perfecto. Bien, dentro de este grupo oligarca se encontrarían los que hoy están llamando a sus trabajadores a no votar por Andrés Manuel López Obrador o por un gobierno populista, como dicen ellos. Bueno, los que yo he visto que aparecen por ahí en los promocionales en las redes, yo creo que sí caen dentro de esta clasificación, porque no son los empresarios de la tienda de la esquina, no es el empresario dueño de un taller o dos, ¿verdad? O de un mercado o de un mediano, mercado, ¿no? Son los colonia. propietarios de grandes corporaciones. Ahí está, por ejemplo, el propietario de FEMSA, que es el que maneja todos los Oxxos, ¿no? El propietario de todos los Oxxos. Y Coca-Cola. Está la Coca-Cola, que también forma parte del mismo consorcio, ¿verdad? Está el de Cinépolis, está Bayeres, que es del grupo Val, que tiene al Palacio de Hierro, que tiene a Seguros Grupo Nacional Provincial, pero también tiene intereses en el campo de la minería. Y así como ellos, ¿verdad? De estos grandes empresarios que han acumulado fortunas de miles de millones de dólares. El Grupo México. Estaría esto, Armando, directamente también relacionado de este grupo selecto de empresarios, de grandes empresarios mexicanos, de magnates mexicanos, porque llegan ya a tener ese término, ese concepto de que no son cualquier empresario, sino que son magnates, es gente que gana más o que tiene regalías por más de $1,000 millones, cuando menos, como parte de su fortuna. Son empresarios, son magnates que están asociados fundamentalmente también con grandes grupos transnacionales, multinacionales y grandes instituciones bancarias a nivel internacional. Así es, y eso es como digamos un proceso natural, porque en una economía globalizada, sí, ¿no? En un capitalismo globalizado como el que vivimos ahora, es muy común, ¿verdad?, que los grandes empresarios de un país establezcan este tipo de relaciones con capitalistas o consorcios internacionales, hacen lo que le llaman las alianzas estratégicas para hacer inversiones de gran calado, en abrir nuevos negocios o fortalecer los que ya están, ampliarlos, ¿verdad? Y bueno, se establecen este tipo de relaciones entre los capitalistas, digamos así, nacionales por haber nacido en México, ¿verdad? No digo yo que nacionalistas, nacionales por haber nacido en México, pero con alianzas con capitales y empresarios extranjeros. Parece que un factor en común de estos grupos empresariales, entre los que por supuesto destaca también el Grupo México de Germán Larrea y que controla pues gran parte de la industria minera mexicana también porque está en México. Se encuentra, bueno, este grupo de Germán Larrea, se encuentra el grupo Chihuahua de la familia Ballina, de Eloy Ballina, y bueno, los que mencionaste también ahorita tú, y que mi pregunta va también orientada en este sentido. Pareciera que tienen como factor común el que son grupos que han crecido y se han enriquecido cobijados a la sombra del poder político. O sea, en una alianza muy fuerte con el gobierno del Estado, haciendo uso de influencias, ¿verdad?, de información privilegiada, de tráfico de influencias, como solemos decir, y muchas veces imbrincados también en alianzas ya con políticos que se han enriquecido ejerciendo el poder. Sí, aquí esto es muy importante señalarlo porque nos permite distinguir
entre los verdaderos emprendedores y este núcleo de empresarios o de magnates que han logrado estas grandes fortunas no a partir de su esfuerzo emprendedor exclusivamente, sino en buena medida porque han contado con el favor del gobierno. Y aquí quisiera, dices tú, sí, yo quisiera hacer un poco servicios. de historia. Ajá. Quisiera hacer un poco de historia. Miren, México llegó tarde al desarrollo económico capitalista. Entre 1821 y 1929, que es cuando empieza, digamos que la estabilización del país después de la revolución. En todo ese periodo, ¿verdad?, entre 1821 y 1929, México fue un país muy convulsionado por innumerables levantamientos armados, guerra civil, intervenciones extranjeras, que impidieron que nuestro país pudiera posicionarse oportunamente en el desarrollo del capitalismo a nivel mundial. Para cuando México se independiza, Estados Unidos ya había logrado su propia independencia y había iniciado su propio desarrollo de carácter capitalista. Y bueno, no se diga Inglaterra y no se diga Francia, que ya habían pasado por estos problemas y habían ya enfocado sus esfuerzos a un desarrollo de carácter capitalista. El capitalismo se empezaba a abrir paso en el mundo, ¿no? Incluso Alemania fue un poco tardío con respecto a Inglaterra, ¿verdad? Pero también fue previo a nuestro país. Consumada la independencia en México, la economía era una economía fundamentalmente colonial. Había una economía basada en la extracción de riquezas, no para reinvertir en el país y crear, no, era para llevárselos los recursos naturales, a la metrópoli, campo, es decir, a España. A la corona española. Sí, y una cosa muy interesante, en ese entonces España también tenía, digamos que una estructura económica muy atrasada. Sobrevivía y era potencia gracias a las riquezas que extraía de su condición, ¿verdad?, de metrópoli colonial. Principalmente el oro, la plata mexicana. Exactamente, y productos, básicos, ¿no? Que se empezaron a comercializar en Europa, el tabaco, por ejemplo, ¿no? Sí. El café, entre otras cosas. Bueno, el asunto es que España no invirtió esa riqueza en un desarrollo industrial propio. Veamos el caso de España, pues es uno de los países que más tardíamente se incorporan a la revolución industrial y al capitalismo, ¿no? Sí. De hecho, en México, lo que era, permíteme, te interrumpo un segundo nada más para aportar este dato. Nueva España tenía restricciones para incluso sembrar o producir algunos productos para no hacerle competencia a España misma, ¿no?, en el resto del continente europeo. Tenía que obtenerse el que quisiera intervenir en algunas áreas que sí eran permitidas de la economía nacional, bueno, lo que era la Nueva España en ese momento, ¿sí?, tenía que solicitar una cédula real para finalmente poder dedicarse a esas actividades. Así es, había unas regulaciones muy estrictas que impedían que en México se diera un desarrollo distinto al de ser una entidad subordinada a los intereses de la corona, y eso fue lo que promovió en algunos criollos el espíritu de la independencia. Así es, ¿no? claro, entre otras cosas. Pero bueno, a lo que yo iba es que España no invirtió esa riqueza, producto del saqueo, producto de la explotación y del sudor y de la muerte de muchísimos mexicanos, indígenas, ¿verdad? No lo invirtió en el desarrollo industrial, pero se dedicó a derrochar esa riqueza en Europa. Y entonces el oro y las riquezas de América fueron a constituir en buena medida la base del desarrollo capitalista de Europa, de Inglaterra, de Holanda y de otros países que comerciaban con España, y que en un momento determinado fueron beneficiarios de esa riqueza, porque los españoles la derrochaban, ¿no? Bueno, entonces, cuando México logra la independencia se encuentra con esa estructura, y los liberales se plantean precisamente el proyecto de desarrollar a México por una vía capitalista, ¿no? Pero se enfrentan a la resistencia de los conservadores. ¿Y cuánto tiempo nos llevamos entre liberales y conservadores? Pues hasta 1854, en donde triunfa
Benito Juárez, pero luego viene la intervención francesa y luego viene el imperio de Maximiliano, y no es sino hasta 1867 con la República restaurada que finalmente se define México va a ser un país liberal. Y entonces ahí se empieza con el desarrollo económico, o a empezar a plantear la posibilidad del desarrollo económico. Y aquí surgen dos tendencias, ¿sí? Los que plantean que debe ser un desarrollo económico autónomo e independiente, y los que dicen no, aquí necesitamos el apoyo del capital extranjero. Y ahí empieza la pugna. Finalmente, ¿verdad?, esto se resuelve con la presidencia de Porfirio Díaz, que decide basarse en el capital extranjero. Y entonces vienen las inversiones extranjeras a promover los ferrocarriles, a la incipiente industria de toda esa época. Entonces, ¿qué? Estamos ante un país que no tiene una burguesía industrial propia, ¿verdad?, sino que surge la incipiente burguesía industrial mexicana atada al capital extranjero. Así es. Y esto viene desarrollándose, la revolución no logra revertir esta situación. No. Por el contrario, ¿verdad?, en 1940, cuando asume la presidencia Ávila Camacho y que decide dejar atrás el proyecto de desarrollo cardenista, que había retomado esa idea de un desarrollo propio, autónomo, y de ahí lo de la expropiación del petróleo, ¿verdad?, Ávila Camacho lo deja atrás y decide aprovechar la circunstancia internacional. Recordemos 1940, la época de la Segunda Guerra Mundial, en donde las potencias industriales estaban concentradas en el esfuerzo bélico y no estaban exportando los bienes que antes exportaban a otros países. Y entonces dice Ávila Camacho, vamos a producir aquí en México eso que antes importábamos, una política de sustitución de importaciones, para industrializar el país. Fue una idea que cuajó, en el sentido de que a partir de esos años México logra industrializarse, pero se industrializa con una burguesía que no tiene capacidad económica y que necesita del Estado para poder cumplir con esa función. Ahí empieza esta simbiosis entre el Estado y la burguesía mexicana. Y bueno, obviamente algunos sectores de esa burguesía son los más beneficiados, los que empiezan a acumular riquezas y se convierten en esa oligarquía. Una oligarquía, como tú dices, que surge al amparo, a la sombra del poder político. Entonces, el gobierno mexicano, como parte de esa estrategia de industrialización, ¿verdad?, cobija y crea una burguesía nacional. Yo quiero mencionar, por ejemplo, que la Coparmex se funda precisamente en 1929, en el momento de aquella crisis producida por el asesinato de Álvaro Obregón, y surge precisamente para defender los intereses de sus agremiados, y asumen la forma de un sindicato patronal. Esa era la figura, ¿verdad?, que la Constitución además establecía como posible, ¿no? Y la función de este sindicato era defenderse de las aspiraciones y de las demandas de los sindicatos obreros. Bueno, ahí surge, ¿no? Sin embargo, mantiene una actitud, un bajo perfil, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Hasta que después que se produce el milagro mexicano. ¿Se acuerdan ustedes de este periodo? Sí, con entre 1950 y 1970 más o menos, en donde la economía creció al 7%, México se industrializa, crece la iniciativa privada, había empleo para prácticamente todo el que lo buscara, no muy bien pagado, ¿verdad?, pero mucho mejor, del milagro mexicano, pero mucho mejor que ahora, claro. Mejor pagado que ahora. Sí. Y bueno, se habló de este periodo como del milagro mexicano, ¿no? El país estaba creciendo a tasas promedio del 7% del Producto Interno Bruto. Anuales, amigos. Anuales. Era una tasa de crecimiento. Sí, claro. Hoy crecemos al 2%. Cuando bien nos va. Cuando bien nos va. Y nos maquillan mejor las cifras. Exactamente. Entonces, esta situación que se presenta, ¿verdad?, empieza a plantearle a la burguesía, bueno, nosotros ya tenemos poder, tenemos dinero, no podemos seguir dependiendo del gobierno. Y entonces empiezan a fraguar esta idea de independizarse del gobierno. Crean en 1962 el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, hoy Consejo de Hombres de Negocios, Consejo Mexicano de Negocios, ¿no? Le quitan lo de hombres por lo de la equidad. Sí, porque entró una mujer. Entonces, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, que surge como con 12 o 15 integrantes, imagínate, ¿no? Eran los ricos, o sea, la oligarquía mexicana. La élite de la empresa. Y lo hacen en el 62 para
incidir en la sucesión presidencial. O sea, ya con fines políticos, no solamente económicos, ya con fines políticos. ¿Es la elección de Díaz Ordaz? Exactamente, cuando ellos empiezan a plantearse, bueno, si ya somos una clase, ya tenemos mucho dinero, no tenemos por qué seguir siguiendo las directrices del gobierno. Nosotros vamos a imponerle directrices al gobierno y entonces esa relación empieza a transformarse. ¿Sí? Se alían al Partido Acción Nacional, que también su fundación pues se remonta decenios atrás. Un sector Sí, de esa oligarquía fomenta la creación del Partido Acción Nacional. De hecho, la Asamblea Constituyente o la reunión donde se constituye se realiza en las oficinas del Banco de Londres y México. De hecho, el PAN surge en respuesta al gobierno de Lázaro Cárdenas. Se atemorizan los empresarios por este gobierno que lleva a la realidad en gran parte lo que es el reparto agrario. No se había hecho, no se había cumplido. Se afectaron los latifundios. Se afectan latifundios, se empiezan a sentir que, la educación cobra una profundidad en su contenido de corte social, ¿no? Se empieza a educar a los alumnos, a los niños, a los jóvenes, y los empresarios se asustan mucho y forman el partido. Una parte de los empresarios forman el Partido Acción Nacional. Con ese objetivo claro, determinante, nace el PAN. Y recordemos el contexto internacional. Es una época en la que Estados Unidos enfrenta una severa crisis, ¿no? En 1929, todavía para los 30, sí, claro. Que el PAN surge en 1939, si mal no recuerdo. Hay una severa crisis que cuestiona su, digamos, hegemonía en esta parte del continente, y los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial, con una Unión Soviética que se había convertido ya en un país que avanzaba aceleradamente a la industrialización con un modelo distinto al capitalismo y que empezaba a ser atractivo para los trabajadores, para los obreros de muchos países. Y surge entonces ahí el Partido Acción Nacional, ¿no? Bien, esta cuestión que mencionas, Olga, es muy importante. Hubo un temor en la motivación de los grupos empresariales para organizarse y empezar a desempeñar un papel más relevante. En 1962 lo hacen frente a la posibilidad de que el desarrollo en México siguiera ese camino de que el Estado interviniera de manera muy importante en la economía, aunque ellos habían sido beneficiarios de todo esto, pero ya se sentían con alas para poder volar por sí mismos, ¿no? Y se hablaba de un Adolfo López Mateos de izquierda, ¿no? Que nacionalizó la industria eléctrica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces surge esta organización, el Consejo Mexicano de Hombres, con un carácter eminentemente político, ¿no? Logran incidir en la política económica del régimen, siguen siendo beneficiados, se les concede mayor beligerancia y autonomía en sus decisiones al grupo empresarial, y bueno, esto los va empoderando, como decimos ahora, ¿no? Cuando se viene la crisis del finales de los 60, principios de los 70, el presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez, propone un cambio en el modelo económico, que era el del desarrollo compartido, el desarrollo estabilizador, el que hasta ese momento se había venido desarrollando, que había logrado que México se industrializara, que había sido eficaz para crear esta burguesía, pero que no había sido eficaz en la distribución de la riqueza entre los mexicanos. Sí. O sea, había crecido la desigualdad, no obstante que se había batido mucho la pobreza, pero la desigualdad social seguía siendo grande. Es decir, los que tienen menos ingresos estaban muy distantes ahora de los que tenían mayores ingresos. Ya se daba esta situación. Y entonces Echeverría, para recuperar la legitimidad que había sido lastimada por lo del 68, secretario de Gobernación, se plantea, ¿verdad?, una reestructuración de la economía y propone el modelo de desarrollo compartido, que básicamente significaba: vamos a seguir desarrollando, vamos a seguir creando riqueza, pero tenemos que repartir mejor, distribuirla mejor, ¿no?, para evitar conflictos y todo lo demás. Fue aquí donde se dio un nuevo reparto de tierras muy importante, fue ahí donde fue afectada la familia Ballina, ¿verdad?
Y los que se gente habían de salvado, Sonora también. los que se habían salvado Ujú. del reparto de Lázaro Cárdenas, pues ahora se vieron afectados con el de. Y El entonces de- empezó a surgir esta idea de que este era un gobierno contrario a los empresarios. No obstante, que el presidente Echeverría busca restablecer esa alianza con el sector empresarial o fortalecerla, cultivando la amistad del señor Garza Sada, que era el dirigente del Grupo Monterrey. Lo invitaba a sus giras, cuando iba al norte lo visitaba, buscaba la manera de, a través de él, recomponer la relación con los empresarios. Pero coincidentemente, ¿verdad? Y eso de la coincidencia en la política es muy cuestionable. Garza Sada es secuestrado por un grupo radical de izquierda y asesinado en ese secuestro. Se rompe ahí. Es más, los empresarios acusan a Echeverría de haber de alguna manera tenido que ver con ello, ¿no? Y se empieza a dar un rompimiento, porque ellos ya estaban con ese temor de que Echeverría pudiese reeditar la política de Cárdenas, aquella que llevó a un sector de la burguesía a proponer el surgimiento del Partido Acción Nacional. Llegaban al extremo de calificar a Echeverría de comunista. Exactamente. Se levantó una campaña de que Echeverría era comunista, ¿no? Los que nos tocó vivir esa época, ¿verdad? Nos acordamos de que se manejaban mucho esto. No había redes sociales, pero igual en aquel entonces era el boca a boca, ¿no? Entre la gente. Claro. Los chistes y los rumores para desprestigiar a Echeverría, ¿no? Claro. Poniéndolo como una persona incapaz, torpe, ¿verdad? Hasta tonta, ¿no? En el desempeño de su actividad. Y luego viene el gobierno de López Portillo, que también acumula agravios una parte del sector empresarial con la expropiación bancaria. Bien, en 1972 empieza a desarrollarse una nueva organización empresarial al calor de estos conflictos que menciono, ¿no? Que es el Consejo Coordinador Empresarial, ¿no? Que agrupa a todas las organizaciones empresariales con el propósito de unificar al sector empresarial para ofrecer un bloque de resistencia a la política de Echeverría, al que ya empezaron a calificar de populista, ¿no? Desde entonces ya empezó a manejarse esta cuestión. Ese fantasma. Exactamente. Y entonces, en 1972, se constituyen en el 75, cuando está el conflicto en su mero apogeo, ya con Echeverría, porque empezaron a sabotear la economía. Es decir, redujeron la inversión. Los sacadólares. Ajá, sí. Redujeron la inversión, empezaron a sacar sus capitales del país y obligaron al Estado, para mantener el ritmo de crecimiento, que también fue muy alto en esa época, pues a tener que incrementar la inversión pública. Y además le bloquean una reforma fiscal que tenía el propósito de que el Estado tuviese más recursos para seguir invirtiendo. Se la bloquean, ¿verdad?, en el Congreso, y Echeverría no le queda otra más que el endeudamiento externo. Y aquí viene el problema de la crisis del 76, la devaluación. Con esa devaluación, claro. Entonces, fíjense cómo estos grupos empresariales que hoy están jugando un papel protagónico tuvieron un origen, ¿verdad?, no meramente económico, sino de carácter político, ¿verdad?, para tratar de influir en el Estado mexicano. Entonces, en esa relación entre la oligarquía y el Estado mexicano, hemos tenido básicamente dos momentos. Uno, cuando la oligarquía era cobijada por el gobierno, ¿sí?, era apapachada y llevada de la mano por el gobierno, a cuando la oligarquía se rebela y toma el gobierno, porque finalmente este conflicto que se dio con Echeverría y que después continúa con López Portillo y termina con la nacionalización de la banca en el 82, ¿verdad?, es tal el poder ya de la oligarquía que definen no solamente la sucesión presidencial, sino también definen el modelo económico. El modelo a seguir. Y entonces echan para abajo el modelo nacionalista, ¿no?, autónomo, y finalmente se consolida el desarrollo del libre mercado, de la incorporación a la globalización, pero en una posición subordinada. Armando, estamos hablando de los mismos grupos de poder oligárquico y plutocrático de principios del siglo XIX. Estamos hablando de grupos que se han mantenido,
obviamente a través de diversas generaciones. No, no exactamente, empresarios, porque agricultores, en algunos casos sí. tal mineros, vez queden algunos. algunos Sí. por ahí. Pero yo pienso que básicamente, y habría que ver los datos, este grupo surge en este periodo en el que, a partir de Ávila Camacho, De Ávila Camacho para acá, son los que se consolidan. el gobierno prohija, ¿verdad?, el surgimiento de esta burguesía industrial. ¿Cuántos ¿Qué grupos año es empresariales el- serán? Perdón, tantito, ¿no? Se tiene una idea, porque sabemos que a final de cuentas el desequilibrio entre lo que poseen, que este millar de grandes empresarios. Es un puñado, ¿eh? Sí, Creo que Contra López estos Obrador ha mencionado como unos 30 familias o 30 de las más fuertes, de las más fuertes, ¿sí? Y podemos las más verlo reticentes. en la composición de los organismos empresariales. La Coparmex, por ejemplo, por ser la que aglutinaba, pues ahí tiene de todo. Ahí están todos los Sí. hasta los pequeños y medianos empresarios. Ok. ¿no? Oye, un paréntesis en esto de los grupos empresariales. A mí me dio mucha risa que hace poco estaba leyendo algo sobre Claudio X González, que ha sido uno de los más férreos opositores al proyecto de López Obrador, y me dio mucha risa que alguien se refirió a él como el Fidel Velázquez de la iniciativa privada, porque tiene años, sí, o sea, los organismos estos empresariales son, como bien lo dices tú, constitucionalmente son considerados sindicatos. Pero cuánto no echamos de crítica al charrismo sindical y a la figura que representaba Fidel Velázquez, y estos líderes empresariales como Claudio X González tiene décadas dirigiendo diversos organismos empresariales, ¿no? Y a lo que iba yo es que, por ejemplo, decía la Coparmex y agrupa, Ujú. porque surge precisamente como un sindicato patronal, Es eso. y ahí estaban todos los patrones, pequeños, Así es. medianos y grandes patrones. En aquel entonces no había tan grandes, ¿no? Fue en el 1929. Sin embargo, ahora, por ejemplo, tú mides el Consejo de Hombres de Negocios y pues no pasan de 15, 20. Y estos son los verdaderamente, esta es la verdadera oligarquía. Son los que tienen el problema reciente con el tema de la intentan- reforma educativa y Sí. que de nueva cuenta se visualizan E intentan en esta presentarse como confrontación de representantes modelos de desarrollo ajá, económico. intentan manifestarse como u ostentarse como representantes de todos los empresarios, pero es una élite entre ellos mismos. Ahí es donde te quiero preguntar también, Armando, ¿hasta dónde este grupo minoritario, esta oligarquía, también atenta contra los intereses del propio empresariado? O sea, porque siempre lo vemos así como muy polarizado entre trabajadores, obreros, gobierno, etcétera, pero he escuchado, hemos leído opiniones muy críticas de empresarios mexicanos que están cuestionando el favoritismo del que gozan siempre estos oligarcas. Sí afectan porque acaparan. Exacto. ¿Sí? Por ejemplo, el gasto público en inversión productiva, en infraestructura, siempre son los mismos. Los que ganan las licitaciones, Claro. los que se favorecen con los contratos, siempre son los mismos y dejan fuera a muchos pequeños y Claro. medianos empresarios que no tienen esa oportunidad de poder trabajar para el gobierno Ujú. y poder, digamos, beneficiarse legítimamente, ¿verdad?, haciendo obras de infraestructura y con que generan la contratos, ¿no? mayoría de los empleos en realidad. Lo que Exactamente. sucede es que están generando ahora con todas estas nuevas políticas que implementa en el mundo el neoliberalismo y la globalización de la economía, se dedican a crear consorcios. Y a través de esos consorcios, no sé si ustedes coincidan conmigo, pero lo hemos visto porque hemos hecho muchos trabajos de investigación en los últimos años que nos han llevado a conocer alguna parte de las entrañas de cómo los grandes grupos transnacionales y multinacionales se asocian con socios mexicanos al amparo de las leyes mercantiles de este país, formando compañías mexicanas, así como tú lo mencionaste hace rato, entrecomillado, pero que los vamos a ver en el sector de la infraestructura, En todo. en el sector de la construcción, en el sector de la energía en todos sus niveles, en el sector agropecuario, en el sector agropecuario, y estamos hablando de, siguen siendo alrededor de 600 grandes compañías transnacionales a nivel mundial o multinacionales, ¿sí?, que acaparan el 1% de la riqueza de este planeta y que a través de estos grandes consorcios y la creación de todas estas filiales, subsidiarias y todo lo que tú quieras
y mencionar, han acaparado en realidad el gran espectro de la economía nacional. ¿Y qué tal mejor ejemplo para ver el resultado de esta política de monopolios o biopolios o estos consorcios multinacionales en donde entran los capitales mexicanos? Que por ejemplo el tema de los mercados, de los changarros y de los mercados de mediana categoría. Hay grandes compañías que están actuando, por ejemplo, al lado de los supermercados, que a través de estas alianzas estratégicas que hacen, a través también de mediadores para la importación de productos de los grandes mercados mundiales, Estados Unidos, Canadá, Japón, Europa, que traen acá sus mercancías y que han golpeado durísimamente a los mercados medianos, a los pequeños y a los micros comercios, que anteriormente tú sabías qué cantidad de empleos generaban, ¿sí? Pero que aparte eran sustento de familias completas en este país, que ahora se han convertido en prestadores de servicios o que están de plano declarados en el ingreso del mercado informal del trabajo. Ese es, a final de cuentas, un ejemplo, por citar uno de los muchísimos que podríamos mencionar aquí, del efecto de cómo este sistema de dominio de los grandes capitales nacionales e internacionales, multinacionales y transnacionales, lo que han generado en este país. Y al momento de que rompen a la industria, al comercio, a la pesca, a la agricultura nacional, por citar algunos casos tan solo en este momento, ¿sí? Los han dejado finalmente dependientes de lo que ellos quieran dedicar al esfuerzo de la producción en este país, y que, a final de cuentas, nos llevan también a ser altamente dependientes de los productos extranjeros para alimentarnos, para vestirnos, para recrearnos, y en una cantidad prácticamente inagotable de actividades que han generado este tipo de desarrollo que ha sido pues un paradigma entre lo que son la pobreza y estas enormes fortunas en manos de unos cuantos empresarios en este país. Así es, alguien por ahí decía que el neoliberalismo es la dictadura de estas corporaciones, ¿no? Así es. A nivel mundial. Y a la pregunta que tú hacías, si no entran en contradicción con los intereses de un... Yo sostengo que sí. Sector empresarial. La mayor parte de los empresarios se ven afectados por esta lógica de acumulación en unos cuantos, porque les quita parte. FEMSA, ¿verdad? OXXO, ve dónde están los changarreros. Exactamente. ¿Dónde están? ¿No? Exactamente. En la Big Pobreza hundidos. Y las grandes empresas estas de supermercados, ¿no? Que también han venido a afectar. Sí, pero por citar el caso de los changarreros, que es el que yo creo que es emblemático en este país. Este país tenía muchos negocios micros. Sí, los abarroteros. El abarrotero que estaba en la esquina, la tienda de la esquina. O tiendas grandes, pero eran de incluso grandes. Local, ¿no? Sí, incluso acuérdate del mercado los blancos aquí en Mexicali, aquí en Ensenada, acuérdate del mercado M y tantos otros mercados que había, ¿no? Y tienes ahora Walmart, y tienes ahora Costco, y tienes un montón de empresas que además vienen a instalarse en un país que les da todo. Les entrega terrenos o regalados o a precios prácticamente regalados, les da exención de impuestos porque vienen a invertir, les permite violar las leyes laborales porque tienen a sus trabajadores con las prestaciones más miserables que puede haber, los despiden y no hay autoridad laboral que los defienda, en fin, vienen a gozar de todo esto, ¿no? Yo estoy pensando ahorita, si me permites, Armando, comentar un caso típico porque a mí me llamó la atención el grado de agresividad con la que Eloy Ballina entra a esta dinámica que se estaba dando en estos días de empresarios que mandan cartas a sus trabajadores, a los que por cierto les llaman colaboradores o asociados o socios, no les dicen que son sus asalariados, ¿no? Y le manda una carta a sus socios, como le dice él, a sus colaboradores, donde dice todo lo que han dicho los demás empresarios de que no hay que hay que votar. Fíjate la frase que estuvo utilizando antes Enrique Peña Nieto: no voten con miedo, no voten con coraje, no voten con coraje, ¿no?
razón en su voto. Estuvo saliendo Peña Nieto en una serie de spot uno tras otro con este mensaje que ahora lo retoman estos empresarios. Y repite lo mismo Ballina, pero además agrega de que hay que votar, que hay que tener mucho cuidado de no votar por alguien que esté mal de salud física y mental. Y esto a mí ya me parece sumamente agresivo porque ya van directamente a señalar como un demente, ¿verdad? Y como un enfermo físico al candidato al que están rechazando, que es a López Obrador. Y el caso de Ballina me parece muy representativo de todo lo que expusiste ahorita, de cómo crecen estos empresarios cobijados absolutamente por el poder público y aprovechando el erario a su favor. Ballina viene de una familia que se apropió en los años 60, fines de los 50, 60, de 572,000 hectáreas de bosque de la Sierra de Chihuahua. Se la permitió el gobierno, hace una expropiación entre el gobierno para quitarle a estas tierras que eran de una empresa canadiense desde los tiempos de Porfirio Díaz, que entregaba todas las riquezas a los inversionistas extranjeros. Coincide plenamente con todo el desarrollo que has hecho hasta ahorita, ¿no? Y entonces se llama Bosques de Chihuahua, que eran canadienses. El gobierno la atrae o la expropia esa empresa y Ballina la adquiere. En lugar de entregárselas a los campesinos que estaban solicitando tierra en la Sierra Tarahumara, se la entregan a Ballina. Estamos hablando de 572,000 hectáreas. A partir de esa zona que es boscosa, riquísima, desarrolla una serie de empresas: Ponderosa de Chihuahua, Celulosa de Chihuahua, fabricante de la materia prima para el papel, y se enriquece terriblemente. Pero también es lo que da origen a un movimiento guerrillero en Chihuahua, porque los campesinos no encuentran salida a sus demandas por otros cauces y se crea un grupo armado que es el que toma el cuartel de Madera en 1965. Y para sofocar ese movimiento que lo derrotan a sangre y fuego, ¿verdad?, los guerrilleros, pero para sofocar la raíz social, Echeverría decreta la expropiación de una parte de esa enorme riqueza territorial y boscosa que tiene Ballina y se forma un ejido, el Largo Maderal. Bueno, está muy enojado Ballina contra esa expropiación. Está muy enojado también porque fue expropiado el Banco Comercial mexicano, que poseía, tenían todo. Tenían banco, tenían bosque, tenían fábrica, industrialización, comercialización y bienes inmobiliarios. Y cuando se expropia el banco, ya después con López Portillo, crece este enojo y Ballina provoca en gran parte, junto con otros empresarios, la derrota del PRI en Chihuahua, porque divide el voto priista de los empresarios y apoya al PAN, lo apoya económicamente, y es una base de crecimiento electoral del panismo con ese apoyo empresarial. Pero lo que voy es que las prácticas siguen siendo las mismas, porque fíjate cuántos años han transcurrido de esta historia, cuando en 1998, gracias al tráfico de influencias, a la información privilegiada de que goza, Ballina compra después 20,000 hectáreas a un lado de Ciudad Juárez, en una zona que se conoce como San Jerónimo. ¿Por qué compra ahí? Porque sabe que existe un proyecto para desarrollar una ciudad binacional a un lado de Ciudad Juárez, con las industrias maquiladoras, y en esa ciudad binacional pues se va a generar una gran riqueza, y por lo pronto él ya es dueño de 20,000 hectáreas. ¿Sabes a cómo lo compró? A $5 millones. Esa cantidad le salió como a 40 centavos de dólar sí, y con ese dinero, con esa propiedad, después, cuando entra el gobierno de Patricio Martínez, a los 5 años de que había comprado esa propiedad, le expropia, ¿verdad?, 200 hectáreas, como el 1% de lo que había comprado. Y le paga por esa expropiación, le paga $5 millones. Se le regresan su dinero. Hasta un poco más. Entonces ya se quedó con esa cantidad de terreno regalada, y además los gobiernos subsecuentes del estado
han estado realizando obra sobre ese terreno, ¿verdad? Caminos, carreteras, ahora se está hablando de el trazo de un tren, un ferrocarril que va a pasar por ahí. Están creando toda la infraestructura con recursos del erario, ¿no? Con recursos estatales. Y este hombre Ballina es el que está llamando a sus trabajadores, a los chihuahuenses, a los ciudadanos, a no votar por gobiernos como el que pudiera representar López Obrador, que son un peligro para la inversión. Porque perderían sus privilegios. Ese es, a final de cuentas, un ejemplo, Galicia, y estoy hablando de nueva cuenta en modo fantasma. Pero ustedes me están escuchando, amigos y amigas de A los Cuatro Vientos. Este es el ejemplo que tú acabas de citar, lo podemos reproducir en prácticamente quienes están firmando en este momento estas cartas que tienden finalmente a buscar que los ciudadanos que desean votar el próximo 2018 pues se abstengan o no acudan a las urnas por el miedo de que pudiera significar un triunfo de un modelo económico un poco diferente a lo que hemos estado desarrollando en nuestro país en las últimas décadas. Yo nada más quiero agradecer a Osvaldo Medina Olvera, que está con nosotros desde hace un buen rato. Muchísimas gracias, Osvaldo. Los invitamos, amigos, amigas, a que nos compartan. Todavía nos quedan como unos 15 minutos de transmisión en este programa en vivo. Iván Gutiérrez también está con nosotros, al igual que Beatriz Heréndira Villanueva Urreta. Muy amable, muchas gracias, Beatriz. Jorge Refugio Wizard dice: se les olvidó la guerra cristera. Mi estimado, a ver si ya tienes algunos datos de ese periodo, mi estimado Armando. José Refugio Wizard dice: en primer lugar, no somos una raza consolidada. Como país realmente en paz relativa, tenemos menos de 50 años. El ser viejo no significa ser sabio. Ataca a las empresas haciendo empresas, no queriéndolas robar, como sucedió en Venezuela, Cuba, etc. Muchas gracias por tu comentario, estimado José Refugio. Luis Jorge Díaz, ¿qué tal, Jorge? Muchas gracias también por estar en el programa. Te invitamos a que, si te está gustando, pues nos puedas compartir, al igual que a Santitos Venegas desde el Valle de San Quintín, nos manda también saludos. Muchas gracias. Luigi, también estamos aquí agradeciéndote mucho que estés aquí en el programa y que estés compartiendo, que te hagas visible con nosotros. Pati Ferro también está con nosotros. Pati, muchísimas gracias por estar aquí en nuestro programa de Los Cuatro Vientos, este diálogo especial sobre el tema de la oligarquía y el Estado mexicano, ante la posibilidad de que pudiera existir aquí un cambio en la forma en cómo se está haciendo la política y algo de la economía en México. También está, y quiero agradecer a Juan Segoviano. Muchas gracias, Juan Segoviano, también por estar con nosotros, y a Manuel Sajas. Muchas gracias, Manuel Saijas, muchas gracias por estar acá. Armando, en el proceso de los cristeros también se dio algún movimiento significativo desde el punto de vista empresarial en México. Bueno, no te sabría decir exactamente. Esto fue previo, fue en la década de los 20, si mal no recuerdo. Y tenía que ver con esta visión, digamos, no clerical del gobierno, que tenía que ver con la educación, etcétera, etcétera, ¿no? Me parece que fue en el periodo de Plutarco Elías Calles cuando se presentó esta situación. Y para entonces todavía no había estas organizaciones empresariales. Recordemos que las primeras que se empiezan a dar precisamente al finalizar el sexenio en 1929, ¿no? El sexenio de Plutarco Elías Calles. Volviendo al tema. Permíteme un segundito, sí. Te quiero pedir de favor. Sí, nosotros seguimos Facebook, aquí, estamos grabando de cualquier forma, pero en Facebook tuvimos una interrupción. Vamos a reanudar una transmisión en Facebook. Pero continúen, yo aquí voy a reponer una nueva transmisión. Continuamos con el programa y lo reponemos para la transmisión en vivo, pero es importante porque esta es la que vamos a subir finalmente, ¿no? Muy bien. Adelante. Sí, continúa, Armando. Bueno, lo que yo quería mencionar es que en el último periodo, de 1982-88 a la fecha, esta relación entre el Estado y la oligarquía se ha fortalecido. Ya no como el Estado, como el que llevaba las riendas del proceso, sino ahora como la oligarquía la que lleva las riendas. Se invirtió la relación. Sin embargo, sigue siendo una relación muy estrecha. Y lo podemos ver, por ejemplo, en la manera como la política de privatizaciones favoreció el surgimiento de esta oligarquía que hoy está con todo en contra
del populismo. Esto que estás diciendo, Armando, me recuerda la frase aquella tan famosa de Azcárraga, el dueño de Televisa, que se definía en un tiempo como el soldado del PRI. Y luego hay quien ahora dice que en realidad Televisa es quien pone a los gobernantes, ¿no? Entonces dejó de ser el soldado para convertirse en el general del régimen político mexicano. Esa es la idea. El cambio que se dio precisamente en la relación entre el Estado y la oligarquía tuvo esa característica, ¿no? Antes el Estado era el que llevaba las riendas, hoy quien lleva las riendas es la oligarquía. Y por eso ellos hoy han tomado la iniciativa de impedir a toda costa la posibilidad de que una candidatura como la de Andrés Manuel López Obrador, que lo que ofrece es un cambio en esta relación, un nuevo trato, que en mi opinión beneficiaría a la mayor cantidad de empresarios que hay en México. Al país entero. Y a los empresarios, a la mayor parte de los empresarios de México. ¿Por qué? Porque quitaría los privilegios de esta élite, digamos que apapachada por el Estado, ¿no? Y abriría las posibilidades de que muchos empresarios pudieran entrar en esta dinámica de la obra pública, porque además plantea un crecimiento en la inversión en infraestructura y que se verían beneficiados con ello. Entonces, esta pretensión de esta oligarquía de ostentarse como el representante de todos los empresarios, en realidad está ocultando que lo que ellos pretenden es que las cosas sigan igual, es decir, que ellos sigan siendo los beneficiados y el resto de los empresarios olvidados. Pero esos que batallan para pagar la nómina, que batallan para pagar los impuestos, que realmente pierden, que tienen que cerrar sus negocios, esos empresarios se van a ver beneficiados con el nuevo esquema. Esos que tienen dificultades para estar cumpliendo con una ley cada vez más difícil para hacer cualquier trámite y gestión, porque para sacar adelante sus empresas. Ni siquiera es parejo en esto del cobro de los impuestos. Claro. ¿No? Pero hay algo muy importante que yo también quiero señalar, mi estimado Armando y Olga, es el hecho de que en realidad tampoco son todos los magnates de este país los que están dentro de esta campaña. Es que son poquitos, son 30. Sí, son 30, pero de esos 30, en realidad, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que Grupo Sambors, el día de hoy, aclara, Grupo Sambors, tú sabes, de Grupo Carso y Grupo Carso, estamos hablando de uno de los 10 más poderosos en materia económica de todo el mundo, ¿sí? De inmediato corrige y aclara un comunicado, hoy se sabe que fue apócrifo, una carta apócrifa, en donde supuestamente grupo Sambors anunciaba que iba a cerrar sus tiendas porque estaba por llegar el gobierno socialista, así lo manifestaron, de Andrés Manuel López Obrador, y que iba a cerrar. Ese es por un lado. O sea, no todos tampoco los grandes magnates de este grupo de 30 están directamente actuando para tratar de ponerle obstáculos a Andrés Manuel López Obrador. Pero el propio, y esa es la segunda parte que yo quiero destacar, pero el propio Andrés Manuel López Obrador tiene un grupo también muy importante de empresarios que también tienen su tamaño, ¿sí? Que están con él, que están buscando incluso allegarlo a otros empresarios con los que Andrés Manuel López Obrador no las tiene así del todo buenas consigo. Entonces, fíjate cómo este proceso electoral en particular está siendo un parteaguas también en la forma como se están administrando los empresarios, y ya estamos hablando de empresarios de fortunas de mediano tamaño hacia arriba, están buscando también de alguna forma ubicarse ante esta posibilidad de que al menos se resuelva el gran tema de la corrupción y de su esposa o esposo la impunidad. Y además, mira, lo que está pasando es un poco lo que pasó, toda distancia guardada, porque pues, son dos etapas históricas distintas, ¿no? En la época de Porfirio Díaz. A lo mejor por eso Andrés Manuel se refiere a ellos como los neoporfiristas. Sí. Porque lo que pasó en la época de Porfirio Díaz es que también se protegió a una élite. El grupo de los científicos que le llaman. Exactamente. Y entonces, otras gentes dentro de la misma, vamos a llamarle así, burguesía nacional, se empezaron a rebelar en contra. El propio Francisco I. Madero. Es que Francisco I. Madero era era de una familia de ese tipo, ¿no? Sí. Era una persona acomodada,
de una familia de hacendados. Con inversiones en bancos también. Era una persona digamos que de la élite económica en nuestro como país. Como lo fue después de Venustiano Carranza, ¿no? Pero se confrontó con Porfirio Díaz. Por ese afán de proteger unos cuantos. Pasa lo mismo ahorita. Este gobierno ha protegido tanto a tan pocos que ya muchos empresarios están diciendo, y aquí yo creo que deberían de reflexionar los empresarios con eso, ¿no? Claro. Les va a ir mejor con un gobierno que no sea protector de una minoría, sino que abra espacios para todos. Que respete el Estado de Derecho. Exactamente. ¿Verdad? Porque esa es la otra cuestión. Este grupo se ha enriquecido a la sombra del poder, pero violentando la ley una y otra vez, y violentando todas las leyes municipales, estatales, nacionales, tratados internacionales, contaminando, destrozando al país, ¿no? O sea, muchos de los daños que sufrimos como sociedad provienen precisamente de esta amalgama como muégano entre el poder político y económico, entre este grupo empresarial y los gobiernos a los que pone, ¿verdad? Para poder enriquecerse de una manera exagerada, acelerada, a costa de todos los derechos humanos, de los derechos laborales, de los derechos ambientales del país, de la nación. Y por eso, por ejemplo, cuando se señala de que este gobierno es un gobierno que se ha convertido en un comité al servicio de una minoría, pues yo creo que es una definición bastante precisa, ¿no? Claro. Ahora, sí. quieren dar la imagen de que con esto se quieren referir a que protege a los empresarios. No, ni siquiera eso. Este gobierno protege a algunos, sí, a muy poquitos empresarios. Oye, y bueno, esto me lleva también a reflexionar, mi estimado Armando, querida Olga, sobre el futuro inmediato de este país, pensando en el escenario de que Andrés Manuel López Obrador finalmente se imponga en las urnas y se imponga en los tribunales, porque yo casi doy por un hecho de que esto no se va a decidir hasta que el Tribunal Federal Electoral determine que el triunfo le correspondió a X candidato y a X partido, o a X coalición o alianza, ¿sí? Pero ¿qué va a suceder con este grupo que es beligerante? Perdón, sí, ya sé. Sí. ¿Qué va a suceder con este grupo pequeño, reducido, de empresarios que es muy beligerante, que tiene el poder económico y tiene el tamaño dentro de la estructura económica y financiera de este país, ¿sí? Que podría incluso provocar una desestabilización real de un gobierno electo por millones de mexicanos? ¿Qué va a suceder con este grupo? Estamos viendo lo que sucedió, por ejemplo, en los casos de gobiernos de izquierda, ahí sí socialistas, por ejemplo, de Salvador Allende, o sucedería lo que pasó también durante los primeros años de gobierno de Hugo Chávez, o lo que sucedió en Brasil con Lula da Silva en su primer mandato, o lo que sucedió y que parece ser que finalmente logró superar Evo Morales en Bolivia. Este tipo de gobiernos que llegan con un respaldo popular democrático, que llegan al poder a través de la vía de la elección democrática, y que finalmente dentro de sus estructuras económicas, políticas y sociales y culturales están enquistados estos grupos, que no están dispuestos a ceder así porque sí el poder del cual actualmente gozan. Bueno, yo no soy muy bueno para construir escenarios al futuro, ¿no? Como dijo el gallego. Sí, ya sabemos Pero está bonita la frase. Hablar de lo que va a pasar es muy difícil, sobre todo cuando se trata del futuro, ¿verdad? Es muy complicado, pero mira, pues obviamente no van a aceptar la derrota y ya, ¿no? Le van a buscar, van a impugnar la elección, van a alegar miles de cosas, y si el tribunal le concede el triunfo a Andrés Manuel y lo declara presidente electo, cosa que no va a ser de inmediato, ¿verdad? Fácil. No va a ser de inmediato. A pesar de que la tendencia de la votación le va dando un margen cada vez mayor. A López Obrador. Hoy aparece una encuesta del diario ¿De Reforma? De Reforma. Es una 52. De tantas, ¿verdad? 2-1. No sé qué tanto... Pero Reforma regularmente ha sido de las más conservadoras, ¿no? Y además de las que más le han atinado. De alguna manera... Eso es lo preocupante para ellos. Ajá. Menciona que de 48 pasó a 52, o sea que sigue avanzando, ¿no? A pesar de todo. No hay techo, dicen todos. No hay techo. Y se cayó 2 puntos Anaya. Entonces están 52 a 25. O sea, está
52 a 26. 2-1, ¿no? Muy difícil que puedan revertir esa tendencia a menos de 30 días ya de que se termine la actividad proselitista. Pero bueno, volviendo al tema. Si se logra esto y Andrés Manuel es nombrado presidente electo, hay un periodo como de 4 o 5 meses hasta el 1 de diciembre, sí, antes de que tome posesión. Yo creo que ahí va a ser necesario que estos cuadros que López Obrador ha venido incorporando a su equipo, ¿verdad?, desplieguen una intensa campaña de acercamiento y diálogo con los sectores empresariales para convencerlos de que las cosas no son como les han platicado, ¿verdad? Muchos ya no lo creen, pero para los que pudieran creer. Y me parece que si hacen bien su trabajo, van a aislar a este pequeñísimo grupo, y algunos de ese pequeñísimo grupo van a decir, ¿saben qué? Hasta aquí llegamos, yo mejor voy a negociar porque es lo más conveniente. Van a seguir invirtiendo. Ninguno de ellos se fue cuando fue la expropiación bancaria, ninguno de ellos se ha ido con las otras políticas que se han aplicado. Al contrario, se han enriquecido cada vez más. Sí ha habido momentos en que reducen la inversión, y esto sí puede provocar algún problema. Pero bueno, no hay borracho que coma lumbre, ¿no? Oye, pero ¿y el efecto Trump? Porque hay que recordar, y esto también no lo hemos mencionado, pero muchas de las formas en cómo se fueron armando y consolidando estos grupos empresariales, estos minúsculos grupos empresariales, han sido al amparo también de la diplomacia de Estados Unidos y de naciones europeas que han intentado intervenir directamente en la política y en la economía de este país. Intervienen con gobiernos débiles. Así es. Y entonces, bueno, pero no podemos también sustraernos del efecto Donald Trump y de los grandes consorcios empresariales multinacionales que tienen su sede de operaciones en Estados Unidos. Sí, pero yo lo comentaba la vez pasada, ¿no? El mundo de hoy no es el mundo de hace 20 años, ¿no? Hay a dónde voltear. Y hay quien está interesado en romper la hegemonía de Estados Unidos. Ahí está China, ahí está China, ¿no? Esa es una posibilidad. Japón. O sea, no es lo mismo sacudirte, digamos, de la influencia norteamericana cuando la hegemonía de Norteamérica en el mundo es absoluta, a cuando no lo es, a cuando está en declive, ¿no? Sí. Y aún así, voy a poner un ejemplo que a lo mejor a algunos no les va a gustar. Cuando la hegemonía de Estados Unidos en el hemisferio era total y absoluta, se dio la Revolución Cubana y se dio el triunfo de Salvador Allende en el 73 en Chile. ¿Sí? Y el golpe de Estado, no hay que olvidarlo. Después el golpe de Estado. El tema, así es. Ahora, México no es Chile, ¿no? El ejército mexicano, con todo lo que me quieras decir de él, no es el ejército de casta de Chile. Y hay un grupo importante también de altos mandos militares que están en el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Eso es cierto también. Eso hay que señalarlo, no hay que olvidarlo. Y bueno, esto nos hace pensar que no es tan catastrófico el asunto. Es más, que no es catastrófico, pues que no necesariamente tiene que pasar con lo que nos quieren espantar, ¿no? Que si gana López Obrador el dólar se va a ir quién sabe a dónde, que se va a ir toda la inversión extranjera, que se va a acabar el turismo. No pasa nada. Cuba es un país socialista a 60 millas de Estados Unidos y está lleno de turismo, ¿no? Sigue lleno el turismo de Cuba, ¿no? O sea, no va a pasar eso. A ver, sale y luego. Bueno, yo quiero plantear una pregunta respecto a esta bola de cristal, ¿no? De lo que dice el gallego, pero pues tenemos que entrar. No, es que tampoco podemos para no entrarle a esto. ¿Qué es lo que va a pasar? Estoy recordando una conversación que me tocó tener cuando yo era muy joven con Enrique Semo, historiador. Sí. Él dio una conferencia y después de esa conferencia que me quedé asombrada de los conocimientos de Semo, resulta que años después, muchos años después, lo volví a ver en el 2007 en México y le recordé lo que había dicho él en aquella conferencia como unos 30 años antes, de que no había habido en México ningún presidente capaz de mover las almas, concitar al pueblo para que lo arropara en torno a decisiones importantes de gobierno. Decía, salvo, dice, lo único que podemos tener en la historia, en memoria más reciente, y ya está muy lejos, es cómo respondió el pueblo a Lázaro Cárdenas
con la expropiación petrolera. Dice, y cuando hablamos de la respuesta de la sociedad mexicana, nos referimos, y estuvo mostrando fotografías en aquella conferencia, de gente de grandes recursos económicos que iban y entregaban sus joyas, ¿verdad? El oro, el dinero, lo que tenían, hasta gente pobre, así miserable, que iba y entregaba una gallina, un guajolote, para reunir el capital que se necesitaba para las indemnizaciones a las empresas petroleras extranjeras. Dice, esa fue una decisión de gobierno que movió a todo el país y ningún gobernante ha tenido ya después de Lázaro Cárdenas esos apoyos. Lo menciono no porque López Obrador vaya a hacer expropiación alguna, al menos no lo ha dicho, ¿verdad? Sino porque recuerdo que cuando estuvo aquí en el mitin en Ensenada, López Obrador dijo que él dice, vamos a ganar, dice, y luego que ganemos, vamos a necesitar tener a una sociedad activa, movilizada, dice, no, los voy a necesitar. Dice, y hemos platicado nosotros, y lo hemos dicho aquí en los programas, de que nos necesite o no hay que estar, porque lo cierto es que si viene un gobierno de corte diferente, va a estar sujeto a muchas presiones. Y las presiones no solamente van a ser del lado de estos grupos empresariales, tenemos que presionar como sociedad para que cumpla con las expectativas que está despertando en la sociedad. Así es. Esa va a ser la clave, ¿no? De que la gente participe, que se movilice, que exija que se cumpla con lo que se prometió en la campaña, ¿verdad? Para que se pueda dar ese cambio. De otra manera, lo que puede pasar es que las presiones que vienen de otro lado sean tan fuertes, ¿verdad? Que nulifiquen. A ver. Y yo quiero terminar, porque ya llevamos 1 hora con 5 minutos del programa, de este debate que está, espero que les esté gustando, amigos y amigas cibernautas, compártanlo por favor. Yo quiero terminar con una pregunta que parecería idiota, pero en la escuela me dijeron, por más idiota que sean tus preguntas, tienes que formularlas, tienes que presentarlas. En la escuela de periodismo. Mira, hemos estado hablando de un grupo de mínimo, muy reducido, muy selecto, ¿sí? Una clase dorada de empresarios que pues tienen al país como lo tienen. Pero hay otros supermillonarios que también funcionan como grandes compañías transnacionales y multinacionales y que tienen enorme cantidad de dinero manejándolo también a su disposición, pero que están metidos en la industria de la violencia. Me estoy refiriendo a los grandes capos de este país que pues han sido dibujados también como propietarios de enormes extensiones, de enormes propiedades, de una parte importante de la actividad económica ya de este país, porque han estado involucrados en cuestiones de minería, no se diga la cuestión del tráfico de personas, el tráfico de indocumentados. Pero además de negocios legales. Y aparte, con el lavado de dinero, ya aportan cantidades muy importantes para que una ciudad del tamaño de Ensenada sobreviva. Porque creo que eso es lo que... O por ejemplo, o el tamañote de Guadalajara. Ahora que se acaba de descubrir con la detención de esta señora, la cantidad de empresas en Guadalajara que estaban dependiendo de este tipo estos esquemas de oligarcas, de plutrócratas. ¿Cómo ves la respuesta de ellos desde este punto de vista? Olvídate, porque pues, a final de cuentas van a ser objeto, me imagino, de una campaña y una política muy especial, que esperemos que esto sea una de las cosas que cambien en este país para afrontar la llamada delincuencia organizada. Eso es un problema muy grave y para el cual se tienen respuestas generales por parte de los candidatos, y particularmente en el caso de López Obrador. Eso preocupa. Y yo creo que igual, en el momento en que, en este periodo, en este interregno entre la declaración de validez de la elección y la asunción ya como presidente en diciembre, habrá que desarrollar esta parte con mucho cuidado, con mucha atención. Lo que sí podemos decir es que hay voluntad, ¿verdad? Lo ha dicho López Obrador, ¿verdad? Yo me voy a hacer cargo personalmente del problema de la seguridad, y eso inspira confianza. Si algo ha pasado con el problema de la seguridad es que se han desentendido de él, han delegado esa responsabilidad y bueno, ha pasado lo que ha pasado. El presidente no se mete en esas cuestiones, ¿no?
vamos a tener, si llega López Obrador a la presidencia de la República, un presidente que va a estar metido en el tema de la inseguridad. Yo creo que eso es de alguna manera una garantía. Muy bien. Bueno. Muy interesante. Y ojalá, ¿verdad?, las personas que tiene a su alrededor en materia de seguridad puedan desarrollar una estrategia que desmonte en un corto tiempo el problema del narcotráfico. Sí, yo tengo un comentario último también, y es el siguiente. Parece broma, pero es cierto. Estamos pasando de la época en que los sindicatos de charros corporativizados y junto de la mano del gobierno presionaban a los trabajadores y compraban el voto, ¿verdad?, para que fueran a votar por el PRI gobierno. Y en este momento son los sindicatos patronales con estos capitanes de la gran empresa los que están tratando de coaccionar el voto, pero ya no comprando el voto, sino asustando con que si vas a votar por X candidato, podemos cerrar las empresas, puede venir el caos. Entonces es a través del miedo, no del dinero, de la dádiva, sino del miedo, ¿verdad? Manipulando los sentimientos. Manipulando los sentimientos. Mi pregunta va en este sentido. ¿Sabes tú? Yo no sé si tengas precisión en este dato, porque pues no es tu área, pero a lo mejor conoces. ¿Qué dice la ley al respecto? Porque sabemos que la ley electoral tiene muy claro que son conductas delictivas, electoralmente hablando, la coacción del voto. En esto que están haciendo los empresarios de mandar sus cartas a sus trabajadores, a sus trabajadores, y que son cartas públicas, no hay una coacción del voto, no se configura algún delito. Tengo entendido, por ejemplo, que Santiago Nieto, que fue el exfiscal de la Fiscalía Especial contra los delitos electorales, pues él considera que sí se está coaccionando el voto, pero no sé qué dice la ley, ni si puede haber alguna acción por parte del Instituto Nacional Electoral. Incluso ha dado el caso por el Tribunal Electoral mismo, porque los empresarios por su parte lo que argumentan es el derecho a la libertad de expresión. Mira, es un terreno muy, ¿cómo se dice? Cuando... Pantanoso, ¿sí? Porque lo que las leyes establece es que el voto debe ser libre y secreto, y no se puede violar ese derecho. Cualquier intento de afectar la libertad y la secrecía del voto es un delito, ¿sí? Pero también está la libertad de expresión, y en esto de la libertad de expresión, pues uno es libre de manifestar sus ideas, y podemos partir del hecho de que estos empresarios creen firmemente en eso que están diciendo, ¿verdad? Y entonces tienen el derecho de advertirle a la gente, como nosotros, por ejemplo. Tenemos el derecho de hacer el análisis como lo estamos haciendo, exacto, de ver quiénes son ellos. Exactamente. Y no es coacción del voto, es simplemente pues plantear los argumentos y como ellos dicen, ¿no?, exhortamos, ¿verdad?, conminamos. Pero nosotros no tenemos trabajadores a nuestro servicio a los que podemos estar... Es que si se diera, hay una diferencia, ahí tendría, ¿no?, que darse el caso. Ahí tendría que darse el caso de que algunos trabajadores, por manifestar una preferencia política, fuesen afectados en su... Que los despidan. Están diciendo que pueden cerrar. Dice, fíjense, razonen el voto, porque si llega un gobierno así, tendremos que tomar medidas. Les pedimos que también ustedes tomen medidas. ¿Qué medidas tendremos que tomar? Y tenemos que reducir. Por eso te digo, es un terreno pantanoso. Hay argumentos en pro y en contra. No es el caso, por ejemplo, de este piloto de Aeroméxico. Ajá, sí. Sí supieron del caso, ¿no? Sí. Que saluda a Andrés Manuel por el micrófono, le damos la bienvenida. Sí. Vamos, fuera. Y lo corrieron. Así es. Ahí sí hay. Ahí sí hay sí, es muy caso. interesante. Pero Yo creo que esto, mi querida Olga, lo podemos tratar directamente ahora que invitemos a la próxima semana aquí en nuestro programa de A los Cuatro Vientos, estos programas especiales 4BTV, a David Rodríguez, el vocal ejecutivo aquí de la Junta Distrital 03 del Instituto Nacional Electoral, que sí tiene que darnos una precisión sobre este tipo de temas
que pues están en boca de Quizá todos. algún abogado también de los que van a representar a partidos ahí en el INE, ¿no? Vamos a armar definitivamente algo. Una entrevista con alguien del tribunal. Sí. ¿Algún comentario final, Armando, que desees hacer, por favor? Bueno, nada más para cerrar la cuestión, ¿no? Entonces, estamos ante un fenómeno de la relación entre el Estado y la oligarquía que ha venido evolucionando en el tiempo. De ser una oligarquía subordinada al gobierno porque le convenía, porque se estaba fortaleciendo, hoy se ha convertido en una oligarquía que subordina al gobierno, ¿no? Se ha cambiado la relación. Eso es lo que tenemos ahora y eso es lo que ellos están defendiendo, este esquema. Okay. Pues bueno, amigos, queremos agradecerle, con esto terminamos. ¿Organiza algún comentario? Terminamos, ¿no, Javier? ¿No? Agradecerles muchísimo el que nos hayan seguido en estas dos transmisiones, el programa común de cada día de la semana, de lunes a viernes, y este programa especial que tenemos miércoles a miércoles, en ocasiones solo con el maestro Duarte, que de todo modo nos alcanza el tiempo para iniciar todo, y en otras ocasiones también con la participación del historiador Manuel Guillén, que hoy no pudo asistir con nosotros, pero que lo vamos a estar repitiendo cada miércoles con temas diferentes, y que esperamos nos acompañen ustedes y lo compartan en la red para hacer este voto razonado, ¿verdad? Vamos a razonar nuestro voto. No hay que votar con miedo, no hay que votar con coraje, hay que votar con muchas ganas de salir adelante. Con hechos, amigos y amigas. Nada más voltee cómo está usted en su familia, con su casa, con sus deudas, con su trabajo, cómo está su familia, cómo están sus amigos. Eso es más que suficiente. Si están en bonanza, bueno, pues ya sabemos que podemos votar por el mismo sistema. Y si no es así, pues es el momento de que reflexionemos entonces más a fondo por quién votar. Pati Ferro, muchas gracias. Santitos Venegas también. Luis Enrique, se unió Luis Enrique. Oye, hay que invitarlo también a Luis Enrique, nuestro maestro también en ciencias por el Colegio de la Frontera Norte. Se están acercando los momentos electorales, mi estimado Luis Enrique. Nos vamos a poner de acuerdo para ver si también dentro de muy poco estamos también contigo aquí en el programa. Nos gustaría mucho que estuvieras acá. A lo mejor nos puede decir algo sobre esto de la También, fíjate que sí. Está Carlos Maciel, gracias Carlos también por tu presencia. Mario Fernando Ruiz Andes, hola mi estimado licenciado, me da mucho gusto saludarte, un abrazo para ti. Ya sabes, a la familia también. Está Beatriz Heréndira Villanueva. Un abrazo, Beatriz. Osvaldo Medina, que reanudó, perdón, tuvimos el problema. Osvaldo. Sí, tuvimos el problema con la transmisión original, pero bueno, estamos terminando aquí con esto. Y también el Corporativo Jurídico Medinas Licenciados, allá en Mexicali, un abrazo. Olga, en un momento más vamos a subir este programa completo para que usted lo tenga ya en nuestra plataforma de YouTube. Una partecita que se perdió ahí en la transmisión de Facebook, pero lo vamos a tener completo, lo estamos grabando, ya somos más precavidos y lo vamos a subir en YouTube completo. Bueno, pues amigos, hasta mañana, que descanse, que tenga muy buen provecho y que disfrute estos días que están muy sabrosos en toda la República Mexicana. Vamos y cerramos con esto. Muy bien, Armando, muy bueno todo el panorama. ¿De quién el 4, ahí no te estoy marcando, 4. Tú solita te estás marcando la cara, así que no me vas a echar. Aquí está. Vientos. Ahí está. Amigos, pásenla muy bien, Pásenla muy bien, que descanse. Listo. Está bien